Hoy vamos a ver más ejemplos de funciones inyectivas y sobre. Bueno, entonces, pues vamos a dar algunos ejemplos. Entonces vamos a poner aquí de título ejemplos de funciones inyectivas y sobre. ¿Está bien? Entonces, pues empezamos con el 1. Entonces voy a decir quién es el conjunto, el dominio, quién es el codominio y definimos la función. Entonces, unos ejemplos, digamos, con cosas concretas, tangibles, por decir algo. Fíjense, sea A igual a los X, tal que X es persona, ¿no? O sea, todos los que son personas, métanlos en el conjunto A. Y sea B igual a los naturales, ¿no? El conjunto de naturales, que es el 0, el 1, el 2, etcétera, ¿no? Entonces, sea F de A en B, dada por F de X, lo mandan a la edad o años de X, ¿no? Vamos a poner edad de X. ¿Está bien? Entonces, pues no sé, pues si ustedes agarran una persona, entonces, por ejemplo, ustedes mismos, la función les asigna la edad de ustedes. ¿Está bien? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta función no es inyectiva. ¿Está bien? Pues no sé, todas las personas que nacen en un mismo año tienen la misma edad, ¿no? Está bien, entonces, pues dos personas distintas pueden tener la misma edad. Entonces no es inyectiva. Y tampoco es sobre, hasta donde sabemos, ¿no? F no es sobre, ¿no? Pues hay naturales, hay números, vamos a ponerle así, naturales, que no representan una edad, ¿no? No sé, 200 años, ¿no? No conozco a alguien que haya vivido 200 años o más años, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna leyenda por ahí de algo que se haya cumplido más de 200 años, pero bueno, entonces idealmente es que no. Entonces, entonces es un ejemplo de una función que no es sobre y tampoco no es inyectiva, ¿está bien? Y esto es un ejemplo así como concreto para que vayan visualizando más o menos cuál es la idea de una función inyectiva y una función sobre. Entonces ahora dos, vamos a decir sea igual a los X, tal que X es persona otra vez. ¿Está bien? Entonces agarren todos los que son las personas y métanlas en el conjunto A. Y sea B igual al conjunto de las, vamos a decirle de las Y's, tal que Y es un país, ¿no? Entonces sea G, vamos a ponerle sea G de A en B, dada por G de X, lo van a mandar a país donde vive X, ¿no?
país. ¿Cómo le podemos? Donde. Híjole, no sé si es donde. ¿Cómo se dice cuando alguien es originario? Bueno, país donde es originario X, ¿no? Bueno, nacionalidad. No, es que la nacionalidad no es función, ¿no? Porque hay gente que tiene dos nacionalidades, ¿no? Entonces, país de origen de X. No le voy a país donde vive X, pero pues también hay personas que viven en dos países, ¿no? Entonces, bueno, país de origen, ¿no? O sea, donde nació. Entonces, ¿qué es? G es una función sobre, ¿no? ¿Sí? Pues porque por lo menos un habitante de un país, si doy un país, pues, voy a poner aquí, pues, si, si Y es un país, entonces, pues existe X persona, tal que X vive, o pues, tal que existe X persona tal que X nació, ¿no? En Y. O tal que Y es el país de origen de X, ¿no? Vamos a poner así, tal que, bueno, vamos a poner mejor como la función, tal que G de X es igual a Y, ¿está bien? ¿Sí? O sea que Y es el país de origen de X, ¿sí? Entonces, pues siempre, ¿no? Cualquier persona que haya nacido en México, pues satisface que G de esa persona es México, ¿no? Etcétera. Pero no es sobre, ¿no? G no es sobre, ¿está bien? ¿Por qué? Pues todos los habitantes o todos los originarios de un país, ¿no? Vamos a ponerle todos los que nacieron en un país, ¿no? En un país Y cumplen con ser originarios de Y, ¿está bien? Entonces hay varias personas que son originarias de México, pues entonces no es inyectiva, ¿no? Porque dos personas de México, pues su G de esas dos personas es el mismo país, entonces no es sobre. Está bien, y vamos a ver otra que sería 3 sea A igual a los alumnos de la UNAM, ¿no? ¿Sí? Y sea B igual a los números de este de 9 cifras. ¿Sí? O sea, agarran un número de 9 cifras y lo meten ahí en B. Entonces, sea H de A en B dada por H de un X de un alumno de la UNAM. Vamos a mandarlo. Vamos a ponerle mejor acá, ¿saben qué? Así, porque si no. No se ve bien, ¿no? Los X, tal que X. Ay, tal que X es alumno de. Uy, está muy junto. De la UNAM. Entonces la función va a ser h de x igual al número de cuenta. De x, ¿no? O sea, agarran, por ejemplo, ustedes y la función sería
H de ustedes va a ser el número de cuenta de cada uno, ¿sí? Entonces a cada alumno le va a asignar su número de cuenta. Entonces, bueno, pues, pues esta función es inyectiva, ¿no? H es inyectiva, ¿no? Porque cada alumno, hasta donde nos dicen, sabemos que tenemos un único número de cuenta, ¿no? Cada alumno tiene un solo número de cuenta. ¿Sí? O sea, para empezar, estas son funciones porque dado un alumno hay un único número de cuenta. Pero dado dos alumnos, ¿no? Si X es distinto de Y, si X es distinto de Y, son diferentes alumnos, el número de cuenta de X es distinto, vamos a ponerle así mejor, es distinto del número de cuenta de Y, ¿sí? ¿Está bien? Y no es sobre, ¿no? H no es sobre. ¿Por qué? Pues porque existen números de 9 cifras que a lo mejor no son números de cuentas, pues números de cuenta a lo mejor el 1, 1, 1, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Si ustedes agarran este número de puros unos. Bueno, estoy suponiendo que los números de cuenta todavía tienen 9 cifras. Yo conté el mío y son 2, 4, 6, 8, 9. 9 cifras. Entonces, para este número no existe alumno, pues no sé, alumno X tal que h de X sea igual, y si le ponemos Y, 0, ¿no? Tal que sea ese número Y0. Bueno, a lo mejor sí, pero ya no, o sea, estamos pensando idealmente, ¿no? De que no hay un alumno ahorita, activo, se puede decir, de tal manera que h de X sea igual a 0, a Y0, ¿no? Entonces estos son ejemplos como sencillos, ¿no? Y fíjense además, no lo mencioné, pero fíjense que cada uno es función, ¿no? Porque cada quien tiene una sola edad. Bueno, supuestamente, ¿no? Si no es que falsifican su edad o algo. Cada persona, pues nada más es de originario de un país, ¿no? Cada alumno tiene un número de cuenta, un único número de cuenta. ¿Está bien? Entonces, son funciones, pero tienen más propiedad. Son inyectivas y no sobres. ¿Está bien? Entonces, cosa distinta sería si ustedes agarran ahora, en lugar de B, voy a poner aquí. Si en lugar de B tomamos C igual a los números de cuenta, el número de cuenta, a los números, de cuenta de X, ¿sí? Y definimos al H igual, ¿no? La misma, de A en C como H de X. Pues lo vamos a poner, aquí me equivoqué. Todos los números de cuenta de la UNAM, números de cuenta de la UNAM. Entonces ahí metemos todos los números de cuenta activos de la UNAM, ¿no? Entonces, h de X igual a número de cuenta de X. ¿Está bien? Cuando ya restringimos el codominio, ya no son todos los números de 9 cifras, sino ahora son exactamente los números de cuenta de los alumnos. Esto de entrada ya era inyectivo. Y además va a ser ahora sí sobre. Y además es sobre. ¿Está bien? Porque ahora sí, cualquier número de cuenta, ¿no? Si Y es número de cuenta, pues existe un alumno X, ¿no? Tal que h de X tiene ese número de cuenta Y. Entonces, aquí ya es inyectiva y es sobre, ¿no?
Entonces son estas dos. Entonces un ejemplo, h es una función biyectiva. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es un etiquetado las biyecciones. Las funciones biyectivas es como, en lugar de que la UNAM los conozca por sus nombres y apellidos, los conoce a ustedes como número de cuenta. Para la UNAM o para las administrativas de la UNAM, a ustedes les aplican la función biyectiva h de x igual a número de cuenta de x. Entonces, a mí no me conocen como por mi nombre, sino me conocen como mi número de cuenta. Es como cambiarle la etiqueta a un conjunto, ¿sí? Y así hay como, este es como un ejemplo básico de función inyectiva, ¿no? En realidad, pues hay como varios, fíjense. Si nosotros hacemos, voy a hacer nada más ya los dibujos. Si nosotros hacemos aquí, alfa, beta, gamma, y aquí le podemos, bueno, vamos a ponerle mejor 1, 2, 3. 1, 2, 3, y aquí le ponemos las letras alfa, beta, gamma. Hay una función biyectiva, ¿no? De aquí para acá. Les digo, son etiquetas. Entonces a lo mejor yo quiero que este sea el 1, el beta, que el gamma sea 2, ¿no? Que el alfa sea 3, perdón, y que el gamma sea 2. Entonces este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. ¿Está bien? Y esta es una biyección porque es inyectiva. Vamos a poner aquí F1. Esta es inyectiva y sobre. ¿Está bien? Inyectiva y sobre, ¿sí? Y puede haber otra, ¿no? No solo hay esa. Alfa, beta, gamma, ¿no? Puede haber, pues no sé, si usted define F2, a lo mejor ahora 3 a gamma, 2 a alfa y 1 a beta. Esta es otra función. También esta es inyectiva y sobre, ¿no? Esta es otra función biyectiva. Y así pueden enumerar alfa, beta, gamma de distintas maneras, ¿no? A lo mejor ahora quieren empezar con alfa igual a 1, beta igual a 2 y gamma igual a 3, ¿no? Entonces, las funciones biyectivas lo que hacen es como cambiarle la etiqueta al conjunto, ¿no? De llamarlo de otra manera, pero siguen teniendo la misma cantidad. Si las funciones biyectivas son cosas que nos dicen que de un lado al otro tengo la misma cantidad de elementos. ¿Está bien? Entonces esos son como algunos ejemplos. Y aquí pueden encontrar varias funciones inyectivas. De hecho, una pregunta buena sería ¿cuántas funciones biyectivas, inyectivas y sobre, existen de este conjunto 1, 2, 3 a este conjunto? Alfa, beta, gamma. ¿Cuántas funciones biyectivas existen? ¿Sí? O sea, ¿de cuántas maneras pueden numerar alfa, beta, gamma? Esas se llaman permutaciones. Esto no lo plantea el curso de álgebra para físicos. Pero creo que en algún momento sí lo pueden ver como en prueba o si se meten en cosas de esas, seguro que se encuentran eso. Y en realidad se puede calcular. Hay una fórmula que me dice si n tiene, si el conjunto tiene 3 elementos, cuántas funciones biyectivas de aquí para acá hay. Tiene que ver con el factorial y hay unas cosas, ¿no? Bueno, eso ya no nos interesa. Y así pueden encontrar como varios ejemplos de funciones inyectivas y sobres. De hecho, pues podemos hacer ejemplos concretos, ahora sí, con cosas que nosotros conocemos, fíjense. Entonces, vamos, que ya no me acuerdo qué número me quedé, 3, 4. Vamos a poner la función sea, vamos a ponerle
que tengo, aquí me quedé en F2, ¿verdad? Entonces vamos a decir sea F3 la función de R en R dada por pues, una de las conocidas que sería f de x igual a x cuadrada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se ve esta función? Pues está aquí el eje x y aquí está el eje de las y. Entonces aquí viene la función, la parábola, ¿no? Algo así, esta es la x cuadrada. Aquí como f de x es igual a x cuadrada, aquí deben de ponerle para toda x en R, ¿no? Usualmente ustedes la conocen como la función y igual a x cuadrada, ¿no? Ustedes se las presentan así. Y después le dicen, es que y, si ustedes se dan cuenta, es algo que depende de x. Entonces es mejor ponerle a la y f de x porque es una función de x. Pero nunca les explicaron que era una función. Bueno, entonces esta es, si ustedes se dan cuenta, no es inyectiva. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, hay muchos puntos en los números reales de tal manera que, que van a dar al mismo, ¿no? Por ejemplo, f de 1, si estuviera por acá el 1, ¿a dónde va a dar? Pues va a dar su altura, aquí es 1, ¿no? F de 1 es igual a 1 al cuadrado, es igual a 1, ¿no? Pero también f de menos 1, que está por acá, ¿no? También sube hasta 1, ¿no? Bueno, algo así. De hecho, que estoy mal, ¿no? El menos 1 estaría como... Si mi dibujo estuviera bien hecho, en una cuadrícula y todo eso, con regla y todo eso. Uy. Entonces, el 1 estaría por ahí, el menos 1 estaría por acá. Entonces, también, ¿por qué? Porque f de menos 1 al cuadrado es... Digo, f de menos 1 es menos 1 al cuadrado, es igual a 1 también. Van a dar al mismo. Entonces, estos dos van a dar al mismo, al 1. Entonces, no puede ser, no es inyectiva, ¿no? Y tampoco es sobre, ¿no? ¿Por qué? Pues no existe, digamos, para puntos negativos, por ejemplo el menos 1, se dan cuenta, no está haciendo pareja con nadie, porque la gráfica de la función o la función misma está por arriba, ¿no? Y no hay nada por abajo. Entonces, este es x y aquí hace pareja con f de x, ¿no? Este es f de x. Entonces, por eso pueden ubicar el punto acá x, f de x, ¿no? Este punto de acá es x, f de x. Pero para el menos 1 no hay, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que nos dicen que no existen raíces de números negativos, ¿no? Pues no existe x tal que y, perdón, no existe x tal que f de x, que es igual a x cuadrado, sea menos 1. Porque siempre nosotros sabemos que los números al cuadrado siempre son mayores o iguales que 0. Está bien, entonces no existe, ¿no? Entonces no es sobre. Cosa distinta sería si aquí nosotros restringimos el codominio, ¿no? Entonces esta no es inyectiva ni sobre. Entonces ahora si nosotros consideramos f3 la misma de r, pero aquí solo le ponemos 0, infinito, entonces ahora sí, y la función es la misma, f de x es igual a x al cuadrado, ¿no? Entonces ahora sí, para todo x en r, ¿sí? Entonces aquí sí sería sobre, ¿no? Porque sigue siendo no inyectiva, porque la gráfica es la misma. O sea, la función es la misma. Aquí nada más lo único que cambia es el codominio, acá. ¿Sí? Si fuera, ¿cómo se dice? Si fuera restringido el dominio de este lado, sí va a ser sobre, ¿no? No es inyectiva, sigue siendo no inyectiva. Pero sí sobre. Pero ahora sí es sobre.
¿Por qué? Porque para que sea sobre tengo que tomar 1 acá y ver que proviene de 1 acá. ¿Cómo se ve en la gráfica? Tengo que tomar un y acá, que recuerden que aquí 0 infinitos para arriba es todo esto. Bueno, lo marco con color para que lo vean. 0 infinito es todo esto para arriba, ¿no? Ese es el codominio. Ya no estoy considerando en el codominio esto, para abajo. Entonces nada más es lo de arriba, ¿no? El eje Y, pero la parte positiva. Entonces, si toman ustedes Y acá, si ustedes toman Y, oye, parece G, pero es Y, ¿eh? Si ustedes toman Y acá, ¿de cuál proviene? Pues nada más hay que hacer como unos trazos paralelos a los ejes y proviene de este, pero también se dan cuenta, proviene de este de acá. Entonces este es X y este es... Ah, ¿cuál es este punto de abajo? ¿Cómo lo encontramos? Entonces aquí viene algo importante. Para saber si es sobre, yo debo de tomar un punto en el codominio. Entonces sea Y en 0, infinito. ¿Quién es este? Pues son los X, son los reales, tal que R es mayor o igual que 0, ¿no? Lo pongo. Son los números positivos, ¿no? Entonces, pues Y es mayor o igual que 0. ¿Qué necesito encontrar? Necesito demostrar que existe un X en el dominio para ver qué es sobre, tal que F3 de X es igual a Y. ¿Está bien? Pero ¿quién es F3 de X? Lo sustituyo, ¿no? Pero, es como... No es una propiamente la demostración, pero es un método para encontrar el X. Porque nosotros, cuando les dicen existe, ustedes tienen que encontrarlo, tienen que exhibirlo, tienen que decir, es este. Pero ¿quién es F3 de X? ¿No? F3, F3 de X es X cuadrado, ¿no? Y nosotros queremos que sea igual a Y. ¿Existe X que haga esto? Pues resolvemos la ecuación, ¿no? X cuadrada es igual a Y. Sí, solo sí, ¿qué cosa? Si sacan raíz les va a quedar raíz de X cuadrada es igual a raíz de Y. Pero la raíz del cuadrado, ¿quién es? Recuerden que la raíz del cuadrado no se cancelan tal cual las operaciones, pero sí se queda con valor absoluto. Esto es valor absoluto de X es igual a raíz de Y, pero el valor absoluto tiene dos signos. Entonces de ahí es donde sale el más menos. Esto es más menos X igual a raíz de Y. Entonces tenemos dos soluciones. Dos soluciones a esta ecuación de acá para despejar la X. Lo que quiero hacer aquí es, voy a poner por acá. Híjole, ¿cómo le pongo por acá? Queremos despejar la X. Para ver que una función es sobre. ¿Está bien? Porque nosotros queremos que uno de acá venga de uno de acá. Entonces tenemos que dar uno de acá del codominio y ver que viene de alguno. Para ver que viene de alguno hay que resolver la ecuación según cómo esté dada la función, ¿no? Pero entonces ya llegamos acá y tenemos dos soluciones, ¿no? ¿Cuáles son? Pues X igual a raíz de Y y X2 igual a menos raíz de Y, porque el otro sería menos X igual a raíz de Y. Pasan el menos del otro lado, ya les queda menos raíz de Y, ¿no? Entonces aquí se observa que f de x1 es igual a f de x2 es igual a Y, porque lo que está haciendo es elevar al cuadrado, ¿no? Está elevando al cuadrado esto, si ustedes se dan cuenta regresamos a Y. Entonces sí es sobre, de hecho hay dos, entonces aquí los puntos que teníamos que dibujar era dado un Y acá, ¿de cuál proviene? Pues proviene primero de raíz de Y y proviene de raíz de menos Y. Son dos. Estos dos le pegan a y ya hacen los puntos acá Y, raíz de Y aquí hacen Y, menos raíz de Y. ¿Está bien? Son dos puntos que van a... Estos dos puntos le pegan a Y bajo la función f. Entonces esto lo que nos dice es que la función efectivamente es sobre. ¿Está bien? Se puede también arreglar la función para que además sea inyectiva. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vimos que la función solita de aquí para acá
de R en R no era ni inyectiva ni sobre. ¿Está bien? Después le restringimos el codominio y vimos que la función es sobre. Le podemos restringir el dominio para ver que es inyectiva. ¿Está bien? Entonces eso lo vemos en el siguiente video. Entonces ya tendríamos una función biyectiva. ¿Está bien? Entonces bueno, nos vemos en el siguiente video.